Para tocar este tema hemos escogido un caso clínico. Se trata de un paciente de 43 años, HIV positivo, que está recibiendo terapia antirretroviral y en ese entonces la carga retroviral era no detectable. Presentó con fiebre, con dolor de cabeza y malestar general. Los estudios de imagen revelaron hepatoesplenomegalia con linfadenopatía mesentérica retroperitoneal. El ganglio inguinal fue 44 centímetros y había una masa presacra de 14 centímetros. Este es un corte de uno de los ganglios que fueron extraídos. Esa es la tinción de rutina. Y vemos acá que el ganglio tiene una arquitectura más o menos preservada, porque podemos ver que hay algunos folículos linfoides y algunas zonas que parecen zona paracortical. Cuando vemos a mayor aumento, este es un folículo linfoide que vemos que está parcialmente reemplazado por unas células muy grandes que vemos con citoplasma abundante y nucleolo prominente. Y estas células no solo están ahí, también están en el seno subcapsular. A mayor aumento podemos ver los hallazgos no son tinciones, discúlpeme, estos son Echani. Vemos otro folículo que parece que está totalmente reemplazado por estas células neoplásicas, y para esto a veces se usa el término germinotrópico, pero hay una entidad que también se llama linfoma germinotrópico, que no es exactamente esa, pero que vamos a hablar un poquito de eso. Pero el patrón es germinotrópico, quiere decir que el centro germinal ha sido reemplazado por estas células, que estos son los hallazgos, son grandes, tienen un citoplasma más o menos abundante, un núcleo vesicular y un nucleolo prominente. Cuando hicimos inmunohistoquímica, vimos que estas células grandes que están acá, por ejemplo, son totalmente negativas 45, negativas para 79, negativas para 20, acá vemos 20 de las células grandes son negativas, y para BCL6 también son negativas. Otros marcadores también que fueron negativos son otro marcador del centro germinal CD10, BCL2 negativo, y otro marcador de B-cells PAC5 también era negativo. Los marcadores de células T, todos los que hicimos, muy pocos, son 3 y 5 fueron negativos, también CD30 fue negativo y ALK fue negativo. Como las células parecían un poco plasmacitoides o plasmablásticas, hicimos los marcadores de células plasmáticas CD138 y vemos que son claramente negativas, pero las células plasmáticas afuera sí son positivas débilmente. CD38, otro marcador de células plasmáticas totalmente negativas, y vemos que afuera sí están positivas las células plasmáticas. Las inmunoglobulinas kappa y lambda totalmente negativas en las células grandes. También hicimos marcadores de inmunoglobulina de cadenas pesadas IgA, IgG y IgM también fueron negativos. Lo único que fue positiva dentro de tantos marcadores fue este marcador que es MAM1, que también se llama IRF4, y fueron positivas, así como las células plasmáticas reactivas que están alrededor. Este es un marcador un poco inespecífico, pero también se usa para identificar células plasmáticas, igual que la epithelial membrane antigen, el EMA, también es fuertemente positivas en las células neoplásicas. De nuevo, no son específicas, pero sabemos que carcinoma también tiene con este marcador. Pero lo que sí era muy significativo era que las células neoplásicas eran positivas para HHV8, que es el virus del sarcoma de Kaposi. Y vemos que la tinción es nuclear y se ve así como puntitos, es un patrón punteado en los núcleos. Y para el virus del Epstein-Barr virus también eran positivos por EBR, pero negativos por el MP1. Este patrón se llama patrón de latencia patrón 1, porque en que solo el único marcador que es positivo es EBR y el resto de oncoproteínas producidas por el virus del Epstein-Barr son negativas. Si podemos acá resumir estos marcadores, digamos que los más relevantes son la presencia de los marcadores virales que no he mostrado acá, pero de HIV, HHV8 y Epstein-Barr. Es negativo para la mayoría de marcadores de células plasmáticas, excepto estos que son más inespecíficos, el EMA y el MAM1. Y negativos para
los marcadores de células B, marcadores de células T, marcadores, de nuevo dijimos, de células plasmáticas, de marcadores de epitelio y de células dendríticas. Fueron todos positivos. Entonces, lo primero que uno comienza a pensar, ¿y cómo sabe uno que son células plasmáticas? Si casi todo es negativo. Y por último, ¿cómo sabe que es linfoma? Si los marcadores de linfocitos T y B son negativos. El diagnóstico de esta enfermedad se llama así Primary Diffusion Lymphoma, que es extracavitario porque solo estaba confinado a los ganglios linfáticos, que se originó en un paciente con inmunodeficiencia de HIV y tenía la expresión de los virus HHV8 y de Epstein-Barr con un patrón 1 de IBD. Voy a usar este caso para discutir acerca de, primero, un poco brevemente, poner la visión panorámica, cuáles son los virus oncogénicos, luego referirme a las infecciones o los linfomas asociados con HHV8, detallar un poquito más en lo que se llama el PEL, que es Primary Diffusion Lymphoma, en sus variantes cavitaria, que es lo habitual, o el extracavitario, que es este paciente, cómo hacemos el diagnóstico y cuál es el diagnóstico diferencial. Los virus oncogénicos representan más o menos 12 a 20% de todos los cánceres en el mundo. Y estos son los que son reconocidos ampliamente. El virus de la hepatitis B y C, que se asocian con el carcinoma hepatocelular, y es muy frecuente en esos cánceres, y a nivel global, en todo el mundo, representan cada uno casi el 5%, o sea, un total de 10% de los cánceres en el mundo asociados con hepatitis B y C. El virus del papiloma se asocia con carcinomas, como sabemos, el cervix en la zona genital, anal, también carcinoma nasofaringio, carcinomas en la cabeza y cuello, y son muy frecuentes en estos carcinomas y representan también 5%. El virus del HTLV1 que se asocia con la leucemia linfoma del adulto en 100% y representa un pequeño porcentaje de todos estos casos. El virus que estamos refiriéndonos ahora se asocia con el sarcoma de Kaposi, con la enfermedad de Castleman, la variante que se llama multicéntrica, y con el linfoma que estamos refiriéndonos ahora, que en general son definicionales, o sea, son casi 100% de los casos y representan menos del 1% de todas las malignas. Y el poliomavirus del Merkel Cell se asocia con este carcinoma, también no se sabe cuán frecuente es globalmente, probablemente muy raro. Y el virus del Epstein-Barr, que se asocia con muchos linfomas, incluyendo los que la doctora Nat Kunan ya nos refirió mucho del linfoma nasal y las leucemias y otros linfomas nodales. Además, con Burkitt, con carcinoma nasofaringio, carcinoma de Hodgkin, classical Hodgkin linfoma, linfoma post-trasplante, proceso linfoproliferativo en linfomas post-trasplante, linfoma difuso, y carcinoma gástrico, más o menos en 10% de los casos. De nuevo, las asociaciones son variables, oscilan entre 10 y 99 o 100% de los casos y representan más o menos 1% de todos los linfomas. Acá es unas palabras acerca de este virus. Se transmite, se adquiere usualmente en la niñez a través de la saliva, pero en personas adultas se adquiere a través de contacto sexual entre hombres. El virus infecta las células endoteliales y los linfocitos B y tiene un ciclo latente y también un ciclo lítico. El ciclo latente es el que es similar al que ocurre en el linfoma P, el primaria diffusion linfoma. Y los ciclos líticos y latentes ocurren, por ejemplo, en la enfermedad de Castleman. ¿Cómo se detecta este virus? Lo más común es a través de inmunohistoquímica usando el anticuerpo que se llama de latencia. También se puede ver que estas células expresan interleuquina 6, así como unos virus, unas proteínas virales IRF3. También esta proteína también se puede detectar en serología y también por biología molecular. La OMS, la WHO, reconoce desde la 4ª edición, la 5ª edición y ahora con la clasificación paralela de la
del consenso internacional. Esta enfermedad es reconocida desde la cuarta edición, la quinta edición y ahora, así como hay otro linfoma que se llama linfoma difuso asociado con HHV8, que uno dice, ¿y cuál es la diferencia? Son casi lo mismo. Y hay otra entidad que es una que se llama también HHV8, que se llama germinotrópico, porque generalmente está solo localizado al centro germinal. Y también se incluye como una parte del espectro de enfermedad a la enfermedad de Casterman. ¿Qué es este linfoma? Este es un linfoma, como hemos dicho, de células grandes, células B, y ustedes se preguntan por qué le llamamos linfoma si ni siquiera expresa las células, ninguno de los marcadores y tampoco expresa marcadores de linfoma. Pero este linfoma se presenta como fusiones de la pleura, del pericardio, del peritoneo. Y como definición, no debe tener linfadenopatía y no debe tener masas extranodales. Sin embargo, hay una variante, como siempre, que se llama la variante extracavitaria, que se presenta en los ganglios y en las zonas sólidas, como el tracto gastrointestinal, en el pulmón, en la piel, y se considera que es diferente. Sin embargo, como se imaginan, no todo son puras versiones, sino que a veces vienen juntas también. Una primero que la otra, las dos juntas. Se considera que esta enfermedad es patogénicamente directa asociada con el virus del HHV8. La expresión de EBV es muy común, sobre todo en los pacientes que tienen inmunodeficiencia, y se considera que el virus de EBV solo es como un pasajero. Está ahí, encontramos los dos, expresa una latencia de patrón 1 que no expresa muchas proteínas oncogénicas, y por eso se presenta en esto, pero se considera que el virus del Epstein-Barr solo está colonizando aprovechando la inmunodeficiencia, pero realmente no es patogénico. Histológicamente es lo que ya hemos visto, que el ganglio está reemplazado parcial o completamente, y es común la distribución sinusoidal. Hemos visto que las células son grandes, tienen mucho citoplasma, prominenucleolos. Es como que morfológicamente los patólogos decimos, esto parece una célula plasmática, pero cuando es grande, tan abundante, le decimos plasmablasto. ¿Y por qué? Pero es solo un término, yo creo que es morfológico más que, pero de todas maneras uno puede más o menos intuir que hay marcadores que dicen que estamos en esta zona. ¿Cuál es el fenotipo? Como les digo, son células B, pero que no tienen marcadores B, 19, 20, PAX5, generalmente todos son negativos. Y cuando uno busca por inmunoglobulinas, no existe, no tiene ni surface, ni citoplásmica, ni heavy chain, ni cadenas pesadas. Tampoco tienen los marcadores del centro germinal, 10 o BCL6. Y lo único que expresa, la única, es cuando uno sospecha que podría ser esta enfermedad y uno ordena MAM1 o BLIM1 o M, como hemos visto en este caso, que se fueron positivas. Pero a veces estos marcadores, a veces 38 puede ser positivo, a veces HLA también puede ser positivo. Y no solo eso, si uno tiene la mala suerte de que pidió CD3 o CD4 y sale positivo, no lo voy a llamar marcador de células T, va a decir este es un B-cell-linfoma, pero en efecto es un B-cell-linfoma, pero está expresando 3 o 4, más o menos en 30% de los casos. Para hacer el diagnóstico, como hemos visto, uno tiene que sospechar la enfermedad, hacer por inmunistoquímica o por molecular. Esto, como hemos dicho, el virus del Epstein-Barr está asociado en 80% de los casos, y cuando uno hace estudios de clonalidad como polymerase chain reaction, encuentra que el gen de la cadena pesada está rearreglado. Incluso rara vez se encuentra que también las células T también están rearregladas. Entonces, ¿por qué la necesidad de diferenciar efusión versus extracavitario? Porque son diferentes realmente. En un estudio de 70 casos, por ejemplo, compararon los casos que presentan solo con efusión comparado con los casos que tienen solo enfermedad extracavitaria. Y encontraron que la única diferencia que había entre ellos era la edad. Eran un poco más jóvenes los pacientes que tienen enfermedad extracavitaria. Es 52 versus 42. Pero ambos tenían infección por virus de HIV, no hay diferencia en el tiempo de follow-up de sobrevida,
La tasa de mortalidad no era significativa, parece diferente, pero no es significativa. Y la sobrevida media es más o menos 30 meses, que tampoco hay diferencias. Por lo menos clínicamente no aparece, solo la presentación. ¿Qué tal la diferencia entre marcadores? De nuevo, vamos a seleccionar algunos marcadores, como decir CD3, como hemos dicho, puede ser expresado en 22% de todos los casos, efusión versus extracavitario, no hay diferencia. CD20, muy pocos casos, no hay diferencia. CD30 es más o menos común y tampoco hay diferencia. La única diferencia es CD45, que en total es 85% de los casos expresan CD45, efusión es 96 versus 69. Este, el único este marcador era diferente. EMA era en general 57% más frecuente en la efusión que en los casos extracavitarios. Esto sí era muy diferente, pero ambos expresaban MAN1, ambos expresan IBER. No muchas diferencias. Esta es solo una lista limitada de los casos que tienen una morfología plasmablástica. Entonces, cuando uno encuentra estos linfomas, tiene que pensar en todas estas posibilidades. Primero, de lo que estamos hablando, la primary diffusion linfoma. Después, como hemos dicho, hay un diffuse large cell linfoma que es HHV8 positivo, que generalmente es nodal. Entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia? Si parecen lo mismo. Hay otro que se llama germinotrópico, lymphoproliferative disorder. Hay otros linfomas, como el ALK positivo, large cell linfoma, otro que es el plasmablastic linfoma, que también carece de marcadores de B, pero acá sí los marcadores de células plasmáticas son más fáciles de detectar. El plasmacitoma, que se vuelve anaplásico y se va a sitios astranodales, también puede confundirse con estos. De nuevo, la enfermedad acá está más que nada en la médula ósea en general, y el virus del Epstein-Barr virus es negativo. Hay un linfoma muy raro que se llama el Pyotoras Associated linfoma, también se presenta con infusión y con masas sólidas. El linfoma anaplásico, que sabemos es un T-cell linfoma de células 30 positivos, y también se puede confundir porque hay situaciones en que se presenta como efusión alrededor de implantes mamarios. Y por último, hay linfomas que son, tumores que no son linfoides, como el melanoma y el carcinoma, que también pueden tener la morfología que parece un plasmablasto. En general, esto tampoco es muy estricto, que es la definición de un plasmablasto, que es una célula B que puede tener o no B, que puede o no tener 79, PAX5, que es negativo para 10 BCL6, pero que sí es consistentemente positivo para MAN1 y otro factor de transcripción como BLIM1, pero es negativo, de nuevo, como hemos dicho, para 20 CD38, pero puede ser 38 positivo. De nuevo, acá uno dice en qué confiamos como estos marcadores. Vamos a discutir brevemente qué es lo que es el linfoma difuso, que es HHV8, que uno diría cuál es la diferencia con el extracapitario. Bueno, este es un linfoma que se asocia con esto. Muchos de estos pacientes tienen inmunodeficiencia, comprometen ganglios, el vaso, puede tener sitios extranodales y también puede irse a la sangre periférica. El tumor es plasmablástico. La diferencia es esta. Generalmente son IgM, generalmente expresan lambda, lo cual es algo diferente, como hemos dicho. El PEL no expresa nada de estos. Y por otro lado, el PEL es más que nada un IgG, versus esta es una IgM. Es una célula que se llama naive y que directo se ha ido a producir células plasmáticas sin haber pasado por el centro germinal. Por lo tanto, tampoco tienes mutaciones hipersomáticas. Este es solo una aproximado cómo sería que se origina esto en un centro folicular. Hay células scatter que están por aquí, después se van a la zona interfolicular, hacen pequeños agregados, que hay gente que le llama microlinfomas, y eventualmente se hace una masa. Y esto es como decir cómo se podría originar este tumor, y este tumor también, esta patogénesis, esta secuencia de producir inmunoglobulina M y lambda es más común en el
en Castleman, en la enfermedad multicéntrica de Castleman. La variante germinotrópica, como hemos dicho, son en que las células están en el centro germinal, los pacientes son adultos. La diferencia con los otros casos en general, que es muy saliente, es que los pacientes son inmunocompetentes, no tienen no tienen inmunodeficiencia. Y la enfermedad en general está limitada acá, por lo tanto los pacientes generalmente solo tienen linfadenopatía. Y cuando uno ve estas de acá, las células son policlonales con rearreglo genético y expresan HHV8 y el virus de Epstein-Barr. Este es un ejemplo en una publicación. Como vemos acá son lambda positivo, kappa negativo, M positivo. Vemos que son del HHV8 positivo, IBER positivo y también expresan la interleuquina 6 viral. Y acá es solo para decir que estos casos sí se pueden diferenciar entre el sólido PEL versus el multicéntrico en Castleman disease versus el diffuse large cell linfoma HHV8 y versus el germinotrópico. Mucho es la localización, el estado inmune y la expresión de IBER también. Entonces, cuando uno juega con estos factores, más o menos puede definir, pero hay una cosa. A veces se sobreponen. En una enfermedad uno puede tener un poco de uno, un poco de otro. No es que todas son claramente distintivas. A veces es muy difícil separar de mí. Uno tiene que separarlas y uno tiene que decir que se parecen. En conclusión, lo que hemos revisado ahora es que este PEL es asociado con este virus y está compuesto de células que las denominamos plasmablástico por su apariencia morfológica de células plasmacíticas que son muy grandes, pero que para confundir han perdido todos los marcadores de B, casi no expresan ningún marcador de células plasmáticas, pero uno las define que como que pertenecen a la línea B porque tienen rearreglos genéticos. En general, estas son enfermedades raras, cada uno ve pues una vez cada 2 años, creo, en el hospital, por decir, es muy raro, entonces cada vez que hay uno de estos casos hay que comenzar a leer estos 5 o 6 capítulos juntos a la vez para ver qué podemos decir. Y como les enfatizo que el diagnóstico diferencial vale la pena mantenerlo presente. ¿Por qué? Porque por ejemplo, estos dos linfomas, por decir, se parecen mucho, el HHV8 son entre ellos, uno dice que va a ser diferente, pero el germinotrópico en general es una cosa localizada, incluso a veces no necesita terapia y se presenta en pacientes inmunocompetentes. De igual manera, el ALK positivo tiene un target que es el ALK, como dice el linfoma. El linfoma plasmablástico también hemos aprendió el doctor Castillo, Jorge Castillo, quien también ha ensayado que hay terapias adecuadas de mieloma que pueden ser responsables de cura en ciertos casos de linfoma plasmablástico. El linfoma, el plasmacitoma anaplástico, también se trata diferente como un mieloma. Hay esta enfermedad extremadamente rara de piotórax. Después tenemos el linfoma anaplástico, que es un T-cell-linfoma, que también se puede presentar con efusión y se llama el breast implante asociado, linfoma anaplástico alrededor de implantes mamarios, que también se puede parecer morfológicamente. Hay otra entidad que se llama, que no es una nueva entidad también, que se llama fluid overload, large cell linfoma, y también no olvidar que cuando, a pesar de tanto testing, uno encuentra que nada tiñe, no hay que olvidarse que melanoma y carcinoma también entra en el diagnóstico diferencial. Y quiero acabar esto agradeciendo al doctor Brady Beltrán, la doctora Pilar Quiñones, al doctor Carlos Pachas, así como mi colega Mario Márquez, a quien va a hablar mañana acerca de linfoma difusos, los mecanismos moleculares. Y al doctor Brady Beltrán en particular y a los organizadores de este meeting por invitarme a participar. Muchas gracias.